Vamos a Génesis 6, por favor, Génesis 6. Libro de Génesis, capítulo 6 y versículo 8 dice: Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad esta noche para congregar juntos, para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, Dios su Espíritu Santo, para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre la gracia. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy quiero hablar un poco sobre la gracia de Dios, porque parece que es algo importante, porque Noé halló esa gracia antes de que el diluvio llegó, y fue por eso en parte que él y los que escucharon lo que él predicó siguieron vivos o sobrevivieron a ese diluvio, a ese juicio de Dios. Entonces parece que es algo muy importante. Entonces la primera pregunta es, ¿qué significa gracia, no? ¿Qué significa eso? Y hay mucho que puedes ver en la vida, pero parece muy simple para ese mensaje. Básicamente la gracia es recibiendo lo que no mereces. La misericordia es no recibiendo lo que mereces. Por ejemplo, un juicio puede ser que lo mereces porque hiciste pecado, ¿sí ven? Y todos que son pecadores como yo, como otros, merecemos el salario del pecado es la muerte, pero Dios, por su misericordia, no hace eso, Él nos deja vivir, ¿sí ven? Pero la gracia es después y por esa misericordia, recibiendo algo de Dios que no merecemos. ¿Sí? Es por eso que el versículo aquí, en Génesis 6 y versículo 8, dice muy claramente: Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. No puedes alcanzarlo, no puedes meritarlo o hacer algo para eso, tienes que hallarlo, ¿sí? ¿En los ojos de quién? De Jehová, el Señor, el Dios viviente, el único que puede dar la gracia, no un Dios falso como Alá y los otros. Y especialmente las estrellas de Hollywood no pueden dar nada, ¿sí ven? Jehová. Y la pregunta es, ¿cómo fue? ¿Sí? ¿Por qué halló gracia en los ojos de Jehová? Versículo 9. Esas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era justo en los ojos de Dios. No en los ojos de cualquiera, no en mis ojos, ¿sí ven? Dios estaba viendo a Noé y tomó esa decisión objetivo, porque Él es Dios, que Noé es justo. Siguiente. Perfecto fue en sus generaciones. No solamente era justo, ¿sí ven? Era perfecto. Es decir, era justo. Temía a Dios. Y era perfecto, y por eso trató de vivir para Dios en sus generaciones. 9. Con Dios anduvo Noé, ¿sí ven? Es porque Noé andó con Dios. ¿Estás andando con Él? Andando con Él según lo que Él te dijo, mostrando que tienes temor de Él. ¿Sí ven? Que no eres incrédulo, porque estás temiendo lo que Él dijo. Eso es la manera en que puedes hallar gracia en los ojos del Señor. ¿Sí ven? Y fue así con Noé. Y fue por eso que Él sobrevivió a ese diluvio y siguió adelante después. Gloria a Dios. ¿Sí ven? Proverbios 3. Proverbios 3, por favor, y versículo 34. Vamos a ver lo que la Biblia dice sobre la gracia. Porque puede ser que estás ahí pensando que eso es bonito, que bueno que Noé hizo eso, bla, 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 pero yo puedo alcanzar la gracia, es posible. Entonces vamos a ver un desierto. Proverbios 3 y versículo 34 dice: Ciertamente Él, hablando de Jehová,
Escarnecerá a los escarnecedores. Parece que Dios va a juzgar a estas personas. Y a los humildes, que es el opuesto de alguien que es un escarnecedor, ¿sí ve? Y a los humildes dará gracia. Entonces Dios promete muy claramente, si eres un escarnecedor, si eres soberbio, va a darte lo que mereces. Pero si eres humilde a Él, Él va a darte lo que no mereces, la gracia. ¿Sí ve claro? Como dice en 1 de Pedro 5 y versículo 5, Pedro dijo muy claramente, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, como dice en la Biblia. ¿Sí ve? Parece que la clave de recibir la gracia es siendo humilde a Dios, reconociendo su posición con Él. ¿Qué le importa lo resto? Su posición con el Papa, eso no importa. Su posición comparada al presidente, eso no importa. Su posición en su comunidad, que eres alguien grande, eres alguien que fue elegido para el gobierno, nada de eso importa. ¿Cómo eres enfrente del Señor? ¿Sí ve? ¿Crees que no necesitas a Él? ¿Crees que es algo extra? No importa. ¿Crees que es apersonal o algo así? ¿Sabes qué? Eres incrédulo. Y los incrédulos no pueden recibir la gracia de Dios. Es imposible. Porque no pueden hallarlo. No pueden encontrarlo. Tienes que ser humilde. Tienes que ser listo para escuchar y recibir las palabras de Dios. Y la cosa más bonita que todo es que Dios siempre está ahí listo para darnos gracia. Si solamente somos dispuestos de reconocer nuestra situación comparado a Él. Y debe ser obvio, creación, que no eres el creador. ¿Sí? Debe ser obvio que Dios es más grande que usted. Y solamente considerando esa verdad y tomándolo en cuenta, vas a decir, ok, yo quiero escucharte, Señor. ¿Qué quiere decirme? Ya mostraste humildad a Él. Ya mostraste que quieres tomar el tiempo, el momento para dar un poco de su tiempo a Dios. Y Dios está listo ahí para darte gracia. Gloria a Dios. ¿Sí, no? Entonces, sabemos qué es la gracia, pero ¿qué es esta cosa que debemos recibir, no? Sabemos que es algo que no merecemos, según Dios. Pero, ¿qué es? ¿Quién lo dio? Más importante que eso. Oh, Dios Manuel. ¿O quién es Dios? Vamos a Juan 1. Juan 1. La gracia proviene de quién? Vamos a ser muy claro. Juan 1, por favor. Y versículo 14. La Biblia dice. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo que estaba ahí antes del principio. Ese verbo fue hecho carne y habitó con los humanos. Eso que la Biblia dice. 14. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, la gloria de Dios es su gracia y su verdad. Y cuando miras al verbo que fue hecho carne, ¿sí? Estás viendo la gracia de Dios en él. Versículo 16. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo vinieron. Y ya sabemos que el verbo que fue hecho carne es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Él quiere darte gracia si reconoces quién es Él y estás buscándole. ¿Sí? Entonces, ¿quién es Jehová? Jesús. Si crees que son diferentes, no crees la Biblia, eres incrédulo. Y es por eso que sigues ahí. No quieres ser humilde y recibir la verdad muy obvia que está en la Biblia, que Jesús es Jehová manifestado en la carne. Vamos a 2 de Juan 3. 2 de Juan 3. Dios no puede darte gracia. Puede ser sincero esa creencia, pero es una creencia falsa y vana y muestra que eres incrédulo a lo que Él dijo.
Esto es el testimonio que Dios dio de su Hijo. ¿Por qué no quieres creerlo? ¿Sí, verdad? ¿Porque quieres seguir la doctrina de hombres? Y Dios quiere darte gracia y siempre estás ahí frustrándolo, rechazándolo. No entiendo eso. Dios solamente dice, el que tiene oídos para oír, oiga, lee, cree, escucha. Segundo de Juan 3. Y vas a ver la gloria de Dios que es en Cristo Jesús. Segunda de Juan 3. Esto no es ciencia de cohetes. Es algo simple. Y requiere que estás listo para humillarse al Señor. Eso es todo. Segunda de Juan, y vamos al versículo 3, que dice, será con vosotros gracia, misericordia, paz. ¿De quién? De Dios el Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y amor. Y quería mostrarles también que la gracia proviene de Dios, porque fue por Dios el Padre que el Hijo de Dios fue entregado a este mundo. ¿Sí? Él tenía ese plan y el Hijo de Dios estaba listo para cumplirlo. Y por eso la gracia de Dios es manifestado a nosotros por el Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque Él decidió morir en la cruz para sus pecados, para mis pecados, para los pecados de todo lo que está en este mundo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Pero más que todo para ti, ¿reconoces eso? La Biblia quiere decirte eso, y si eres humilde a esa verdad, puede ser que puedes recibir la gracia de Dios, es decir, recibir Cristo Jesús. ¿Sí? Y eso será para la gloria de Dios el Padre, porque Él quiere eso para ti. El mandamiento nuevo que Él dio era creer en su Hijo Jesucristo, para que puedas amar uno al otro como Él ama a ti. La gracia. Vamos a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. ¿O qué cosa? ¿Cómo vamos a saber más sobre esta gracia? Buena pregunta. Y la respuesta es esto. Primera de Pedro 1 y versículo 10 dice, de la cual salud, ¿sí ven? Cuando recibes a Cristo, estás recibiendo la salud, la salvación, la gracia. De la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir en vosotros, es decir, la salud, ¿sí ven? Son conectados. Han inquirido y diligentemente buscado. Entonces parece que si queremos saber un poco sobre la gracia de Dios, debemos ver lo que fue escrito por los hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo. Es decir, este libro. ¿Sí? Y quiero decirles, hermanos, que hay dos tipos de gracia. Dos cosas que Dios quiere darte que no mereces. Pero por siendo humilde y buscando a Él, puedes recibirlos. Gloria a Dios. Por solamente caminando con Él, haciendo lo mismo que Noé hizo porque Él anduvo con Jehová, puedes hallar la gracia. Y la primera es en Efesios 2. Efesios 2. Efesios 2 y versículo 4 dice, empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y recuerda que Pablo está hablando a cristianos en Efeso. ¿Sí? Entonces ellos ya tienen vida por Cristo. Pero sigue diciendo ahí, por gracia sois salvos. Y nos resucitó juntamente con Él, y asimismo nos ha hecho asentar en los cielos con Cristo Jesús. Y parece que por eso, hermanos, hay una gracia que salva. Como dijo Pedro,
Esa salud es por medio de la gracia que había de venir, que los profetas querían saber más y más sobre eso en el Antiguo Testamento, pero Dios nos reveló todo a ellos. Pero ya sabemos todo porque Cristo había venido. Él es lleno de esa gracia, ¿verdad? Gloria a Dios. Y es por ese mismo Cristo Jesús que tienes vida si crees en Él. Como dice en versículo 8, Efesios 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios. La salvación es un don, es algo que hallas, no es algo que haces para o que obras para recibir como si fuera un salario, no. Es un don, es una dádiva. Es algo que recibes porque no lo mereces, pero Dios quiere dártelo, tanto como su amor. No, Manuel, no creo eso. Yo tengo que hacer obras. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Muy claro. ¿Sí, no? No puedes hacer cosas para alcanzar la gracia. No funciona así. Es algo que hallas por decidiendo escuchar y hacer la palabra de Dios a ti. Hoy en día es el Evangelio de Cristo. Vas a creer y poner su confianza en Cristo y en su obra en Calvario para salvarte de lo que eres, un pecador que merece el infierno. ¿Sí? Si haces eso, Dios va a darte algo que no mereces, que es la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Y el cielo. No mereces eso tampoco. Pero Dios es bueno porque fuiste humilde o tan humilde para recibir lo que Dios dijo a ti sobre ti. Dijiste, sí, eso es cierto, y por eso buscaste a Dios para que Él pudiera salvar. Gloria a Dios. ¿Okay? Oh, eso es bonito, pero aquí está hablando a cristianos, ¿no? Yo quiero saber si la gracia es para todos. Tito 2. Tito 2, por favor. Tito 2 y versículo 11 dice muy claramente, porque la gracia de Dios que trae salud se ha manifestado a todos los hombres. Todos. Entonces, si había alguien por ahí tratando de decir que Dios eligió a algunos de ser salvos y otros de ser perdidos, y los que son perdidos no tienen chance para nada para recibir a Cristo, mentiras. Porque la gracia de Dios se fue manifestado a todos. Entonces, ¿sabes que la pelota está en el corte de cada individuo? Ellos tienen que tomar la decisión de recibir esa gracia, de recibir ese don gratuito de la salvación por medio de Cristo. ¿Vas a recibirlo o no? Y ¿sabes qué? Cuando recibes ese don de Dios, vas a estar en sus rodillas, humillándose a Él. Porque vas a saber que sí, yo necesito eso. Yo no puedo salvar a mí mismo. Necesito la obra de Jesús en Calvario. ¿Sí, verdad? Y es en ese momento que cuando arrepientes por lo que eres un pecador, tanto como Pedro, que dijo muy claramente a Dios, a Jesús, aléjate de mí porque soy pecador, ¿sí ven? Reconoció no solamente lo que él hizo, pecado, sino que él lo hizo porque él es un pecador, ¿sí ven la diferencia? Él estaba actuando lo que es, no estaba haciendo cosas, pero no realmente es eso. Y ya sabemos que hay muchos que piensan que sí, hago cosas malas por ahí, pero soy una persona decente o buena. Eso no, eso se llama rechazando la palabra de Dios. ¿Sí, no? Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, la Biblia dice. ¿Reconoces eso o no? Eso es clave de recibir la gracia de Dios. Pero cuando haces eso, ¿sí ven? Y pones su confianza en Jesucristo, vas a confiar en la verdad que Él murió para sus pecados en Calvario y Él no merecía eso. Pero Él decidió hacer eso voluntariamente para salvarte. Vas a por fin mirar a Calvario en la manera correcta y reconocer lo que Dios hizo para ti.
que ese es ese don que Él quiere darte. Y Él sufrió para salvarte. Y Él murió y fue sepultado 3 días. Pero resucitó de los muertos, mostrando muy claramente que Él es Dios manifestado en la carne. Y el único que podía vencer contra la muerte. Y es por ese facto histórico que debes seguirle. Que debes creer y confiar en Él. Porque Él ya probó lo que Él puede hacer para ti en Él mismo. Y Él quiere darte eso como un don porque Jesús es lleno de gracia y verdad. Vas a recibirle. Si lo haces, estás humillándose a Dios. ¿Sabes eso? Dios quiere darte eso, pero Él no puede si no estás listo de reconocer que no puedes hacer cosas buenas para salvar a sí mismo. No eres capaz. Porque sus buenas obras no pueden cubrir las cosas malas que se llaman pecados que hiciste en su vida. Esos requieren un pago y ese pago es la muerte, como vimos. ¿Sí? ¿Vas a humillarse o vas a seguir incrédulo? La decisión es suya. Y es en ese momento que renaces, que Dios te da nueva vida, que ya es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y Él te da su gracia y por eso sabes que vas a ir al cielo. Conoces al Señor personalmente como su Señor y Salvador. Gloria a Dios. Y Dios quiere dar eso a todos. Depende de ti si quieres recibir. Bueno, eso es bueno, Manuel. Me gusta que podía recibir la gracia de Dios. Yo tengo mi seguro del infierno y el fuego por ahí debajo de la tierra. Gloria a Dios por eso. Pero ¿qué más Dios quiere darme? Me dijiste que había 2 tipos de gracia que Dios quiere regalarme. Que Dios quiere darme voluntariamente. Gratuitamente, si estoy listo para recibirlo. Oh, buena pregunta. Okay. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12, por favor. Hebreos 12 y versículo 28 dice: así que tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios, agradándole con reverencia y religioso temor. Y aquí tenemos la gracia por la cual sirvamos al Señor. Gloria a Dios. Entonces Dios quiere darme una nueva vida, ¿no? Un nuevo comienzo con Él, pero no solamente eso, Él quiere darme poder, la capacidad de vivir una vida santa y humilde a Él, para que pueda servirle en este momento, que puedo manifestar la vida eterna que ya tengo. Eso es la gracia por la cual sirvamos, hermanos. Y es algo que los que no conocen a Dios nunca pueden recibir. No pueden reconocer ni entenderlo, es imposible. Porque no tienen a Dios aquí en su corazón. Todo comienza ahí. ¿Eres salvo? ¿Renaciste? Si no renaciste, no me importa si hablas de Jesucristo toda su vida y que te sirvas tanto, nada de eso importa en los ojos de Dios ni en mis ojos. ¿Sabes qué? Debes humillarse a Dios y dejar de ser un incrédulo que está ahí siendo orgulloso o soberbio de lo que haces para un Dios falso que se llama Satanás. Debes reconocer su necesidad de Cristo y sobre el Calvario en lugar de sus propias obras que no pueden salvar su alma de sus pecados, que no pueden quitar esos pecados que tienes. Solamente el Cordero de Dios puede hacer eso. Y en ese momento, cuando el Cordero hace eso judicialmente, Él ya quiere darte esa gracia para que puedas servirle. Y por eso vamos a Efesios 2 otra vez. Porque Efesios 2 habló sobre esta gracia. Y Pablo quería mostrar a sus hermanos en Efeso la verdad que podían hacer algo grande para Dios. Porque Él quiere darles ese poder para hacerlo. Pero como la gracia que salva depende de ellos. ¿Quieren recibir eso o no? ¿Quieres recibir eso, cristiano, o no? Depende de ti.
y sus decisiones. Si vas a ser humilde al resto de la palabra de Dios. Por ejemplo, a versículo 7. Efesios 2 y versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios, Jesús quiere mostrarte sus abundantes riquezas de su gracia. ¿Sí? Son riquezas que Él mostró aquí en la tierra, porque Él fue hecho pobre para hacernos ricos, con todo lo que Él mostró espiritualmente aquí en la tierra en su ministerio. Su amor, ¿sí ven? Su bondad, ¿sí ven? Su gozo, su paz. ¿Entiendes eso? Su mansedumbre, su longanimidad, ¿sabe un poco de eso? Su templanza, ¿sí ven? Esas son cosas que Dios puede darte, las riquezas que Él tiene para todos que son cristianos y quieren recibir esa gracia. Versículo 10. Efesios 2 y versículo 10. ¿Para qué? Porque hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para, esto es porque Dios te creó nuevo. Él te hizo una nueva criatura por esta razón. ¿Sí ven? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ordenó antes para que anduviésemos en ellas. Y eso es el deseo de Dios. Tanto como Él deseó que conoces a su Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Sí? Dios tenía otra parte de su mandamiento nuevo, la segunda parte, que es amar a otros como Él amó a ti. Y una manera de hacer eso es por las buenas obras que Él ordenó para cada cristiano, como predicar el evangelio a cada criatura. ¿Sí? Como manifestar a Él en su vida, para que otros puedan saber que eres diferente, que deben conocer su Dios, porque su Dios es vivo y eficaz, está haciendo algo en ti. Y eso depende si estás listo para dejar que Dios te da la gracia por la cual sirves a Él. ¿Quieres recibir? Es su decisión. ¿Sí? Oh, Manuel, eso es bonito, pero quiero saber más. ¿Hay más? Claro. Tito 2. Vamos a Tito otra vez. Tito 2. En el mismo contexto, Pablo sigue otra vez diciendo más sobre esta gracia. ¿Sí? Tito 2 y versículo 11 dice, 12, enseñándonos, ¿qué nos enseña? La gracia de Dios que trae salud. También nos enseña que, renunciando a la impiedad, eso es versículo 12, y a los deseos mundanales, vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente. Vea, la gracia de Dios te enseña para que puedas renunciar a la impiedad. Gloria a Dios. Porque ya reconoces, porque humillaste al hermano de Cristo, que sabes que su viejo hombre y esa vida de este mundo impío era maluco, era impío, y quieres renunciar a eso. Quieres dejar eso para seguir la luz. Y Dios quiere darte el poder y la capacidad de hacer eso. Si le dejas. Si quieres recibir ese don que no mereces. Y a los deseos mundanales. ¿Ves? Ay, es que yo estoy adicto al alcohol. Yo tengo este problema con marihuana. Es que me gusta ir al bar y siempre estoy buscando una muchacha por ahí. Deseos mundanales. Si conociste a Cristo, Él puede ayudarte a vencer contra ese pecado. ¿Sí? Él puede darte victoria, ¿me entiendes? Contra eso. Si buscas a Él. Si dices, Dios, quiero recibir eso, ayúdame a vencer contra esta cosa que es impío, que es maluco. No quiero ese deseo más, porque quiero seguir a ti.
Y yo sé que esto va a impedir mi capacidad de andar contigo, tanto como Noé hizo, ¿sí? Noé era perfecto en sus generaciones porque él rechazó su mundo impío en el momento que él vivió para andar con Dios. ¿Eres capaz de hacer eso? No. Por eso tienes que buscar a Dios para que Él pueda darte la gracia para hacerte capaz. Amén. Otra vez, tienes que humillarse. Eso es el clave de todo. Humillar, buscar a Él. El clave es estar en rodilla. Es simple, pero no es tan fácil. Porque siempre queremos decir que, oh, yo puedo hacer esto, Señor. Puede ser que lo puedes hacer físicamente, puede ser que parece que estás haciéndolo, pero sin Dios ayudándote no hay poder ahí. No es real, no tiene como una sustancia eterna, porque Dios está ahí dándote su gracia para hacerlo. Y no va a valorar en el juicio de Dios, en la tribunal de Cristo tampoco. ¿Estás buscando algo? 13. Esperando aquella esperanza bienaventurada y la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. ¿Sí ven? Testigos. Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Jesús es Dios. 14. Que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, seguidor de buenas obras. ¿Sí? Otra vez las buenas obras. Y Dios quiere darte el poder para hacer buenas obras en su nombre que tienen valor eterno. ¿Sí? Es por eso que Él te redimió de toda iniquidad. Ya después de sacarlo eso, Él puede limpiarte en su vida por medio de su gracia. ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4. Y es cuando estás ahí buscando esa gracia por la cual sirvamos y dejando que Dios te ayude a servir a Él y seguir a Él en este mundo impío, que vas a reconocer momentos que tienes que buscarlo. Y vea que Dios te dio la capacidad de buscarle en cualquier momento. Gloria a Dios. Dios es omnipresente. No puedes esconder de Él, entonces debes buscarle todo lo que puedes. No vale nada tratando de esconderse de Él, especialmente si ya hiciste algo contra Él. Es mejor arrepentirse a Él y buscarle, y Él te dará gracia. Hebreos 4 y versículo 16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia, y vea la confianza que Pablo tenía. Yo puedo ir a este trono por medio de Jesús, a fin de alcanzar misericordia. Interesante, puedes alcanzar misericordia. No gracia, ¿sí? Es por eso que Juan está orando para que los hermanos tienen gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Hijo de Dios, Jesús. Porque puede ser que recibes el otro o puedes alcanzarlo por lo que haces para Dios. Pero la gracia no, como dice ahí. Y hallar gracia. Entonces todo comienza con la gracia. Todo comienza llegando a ese trono de gracia donde Dios está sentado en rodillas buscándole para que Él puede darte gracia para el auxilio oportuno. ¿Estás buscando a Dios cuando necesitas ayuda? ¿Estás buscando a Dios cuando no necesitas ayuda? En los dos momentos debes tratar de hallar gracia con Dios por buscando. ¿Sí, no? Me gusta eso. Dios básicamente está diciendo que si quieres caminar conmigo, búscame, ¿sí? Yo quiero darte gracia y vas a crecer en la fe por mí, vas a conocer más de mí por mí y vas a tener el poder para vivir esta vida cristiana, esta vida sobrenatural en un mundo lleno de tinieblas y oscuridad, gobernado del Dios de este siglo con un D minúscula, Satanás. Es posible por Cristo.
Porque Él ya venció contra el mundo, ya venció contra la carne y sí, venció contra el diablo también. Lo probó en Calvario. Cuando Él tomó las llaves del infierno y la muerte de Satanás. Gloria a Dios. Él lo tiene, Revelación 1. Es por eso que debes buscar a Él, para que puedas hallar la gracia. ¿Sí ves? Porque si no, Él tiene las llaves. Y Él va a darte exactamente lo que quieres. Oh, ¿no quieres mi gracia? Ok. Todo lo que está ahí es mi mano izquierda de juicio, es todo lo que tengo para usted. Pero traté toda su vida para darte gracia. O traté toda su vida cristiana para darte más gracia, para crecer en la fe. Y rechazaste eso para buscar al mundo otra vez. Murmurando contra mí en lugar de buscándome. Como si fuera que no podía escuchar. Eso es cristianismo en estos días. Y es por eso que hay muchos que no conocen a Dios, que vean los que se llaman cristianos y piensan que Dios no está ahí. No, 93% de ellos no son cristianos, voy a decir eso claramente. Pero con ese 7 que son, 0.7%, ¿sí? 7 décimos de esos cristianos son los únicos que viven para Dios. Y eso es una tristeza. Debemos estar ahí mostrando nuestra luz, que es Dios en nuestras vidas. ¿Por qué no queremos que Dios nos da la gracia para que podamos servirle? ¿No entiendes? Ya dio su alma a Dios, ¿por qué no puede darle su vida temporal? Es un tiempo, es poco tiempo, es nada. ¿No reconoces a quién está viviendo aquí? Él es vida eterna. ¿Estás preocupado con 70 años? Él no pide tanto. Su yugo es suave, su carga es ligera, porque Él te da la gracia para servirle. ¿Por qué no quieres andar con Él en ese yugo, sabiendo que Él carga 99.9% de esa carga? Pero depende de ti, ¿quieres recibir eso o no? Y es por eso que ya vamos a ver el clave, mismo clave como antes. Santiago 4. Santiago 4, por favor. Me gusta el Señor porque Él es simple. Esto no es algo difícil. Es la misma cosa. Nunca cambia. Pero nosotros tratando de cambiarlo y hacer todo más difícil. Nosotros que hacemos todo difícil, no Dios. Y el clave de recibiendo la gracia por la cual sirvamos es este. Santiago 4 y versículo 6. Mas Él, eso es Dios, da mayor gracia. Puedes tener más gracia y gracia más mayor que otros. Porque Él dice, Dios resiste a los soberbios, empero da gracia a los humildes. Si ves la misma cosa, sigues humillándose a Dios y Él va a darte más gracia. Gloria a Dios. Eso es todo. Es por eso que Santiago sigue diciendo, y esto es mi versículo favorito, voy a decir eso. Este versículo cambió mi cristianismo cuando me di cuenta que debo hacer esto. Una cosa tan simple. Ser pues sujetos a Dios. Ser humilde. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Y sabes que yo no quería más de ese tipo ahí en mi vida. De ese capullo por ahí. No quiero más del diablo, ¿sí ven? Me molesta tanto, me molestó tanto. Sigue molestándome a veces y por eso trato de ser sujeto a Dios para que Él se corre de mí. Tanto como mi Salvador hizo en su vida temporal aquí en la tierra. Y es en ese momento que soy humilde a Dios, tratando de sujetarme a Él. Es en ese momento que Él me da la gracia. Y mayor gracia. Y más para cualquier momento, para cualquier situación, no importa, Dios está ahí para ayudarte y darte la gracia. ¿Sí? Gloria a Dios. Eso es bonito, Manuel, pero ¿cuál es el resultado de recibiendo este don gratuito? Dádiva maravillosa que es la gracia. Buena pregunta.
Vamos a Éxodo 28. Éxodo 28. Que yo trato de ser bueno como Dios. Yo trato de hacer lo mejor que puedo y no puedo. Sí, porque no puedes. Tienes que recibir la gracia para que Él te salva y te da la capacidad de hacer eso. Pero si recibes la gracia de Dios que salva y si recibes la gracia por la cual puedes servirle, algo resulta de eso. ¿Sí? Éxodo 28 y versículo 38 dice. Y aquí estamos viendo un poco sobre lo que pasó en el Antiguo Testamento con Israel y está hablando de las cosas para el sumo sacerdote Aarón. Pero ves. Y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón llevará el pecado de las santificaciones, que los hijos de Israel santificaran en todas las ofrendas de sus santificaciones. Eso es interesante. Aarón es un tipo de Jesús. Jesús es nuestro sumo sacerdote en estos días. Pero él era perfecto, no era un pecador como Aarón. Pero él llevó en su frente nuestros pecados por nuestras santificaciones, ¿sí ven? Es por él, por su gracia, que podemos servir aquí, y puede ser que no lo hace 100% como Dios quiere, pero él puede santificarlo por su gracia. Como sigue ahí. Y sobre su frente estará continuamente para que hayan gracia delante de Jehová. Y es por Jesús, con esa cosa en su frente que dice santidad a Jehová, que tú puedes servir a Dios y ser más santo. Y la cosa que resulta por la gracia primeramente es la santidad. Ser más como Dios, allegando a Él, siendo sujeto a Él. ¿Sí? ¿Qué santidad? ¿Qué es eso? Bueno, en el próximo mensaje que hacemos con esta serie pequeñito, vamos a ver. Yo quiero un desierto, Nuevo Testamento, Actos 20. Actos 20. Eso no cambió. Eso no era solamente para Israel. La gracia de Dios es para todos. Esa gracia trae salud. La salud que te salva espiritualmente y que te salva en todo su ser, en su espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí ven? La salud. Dios sana todo por su gracia. Actos 20 y versículo 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Fue por la gracia de Dios que tiene este don perfecto, que es infalible, sin mancha, y por esto puede saber todo lo que estamos viendo hoy. Esto es la gracia de Dios. No merecemos sus palabras, ¿tú sabes eso? No mereces nada de Dios, ni siquiera mereces vivir, pero por la gracia de Dios Él te dio existencia. Olvidaste eso también, ¿cierto? Pero yo no quiero humillarme a Dios. Ni siquiera podía estar aquí hablando esa bobada sin Él. Qué bueno que Él es misericordioso también para dejarte hablar a Él así. Qué bueno que Él estaba ahí conmigo, porque hice lo mismo y yo sé que eso es malo. Gloria a Dios que Él me mostró eso por su gracia para que pudiera responder de corazón y confiar en Él. ¿Eres así? ¿Eres listo de humillar las palabras de Dios o vas a seguir ahí incrédulo, rechazando y resistiendo el Espíritu Santo? Actos 20 y versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para edificaros y daros herencia con todos los que son santificados. ¿Sí ven? Es por la gracia que puedes tener santidad, y eso es de Dios. Pero no solamente eso. Vamos a Jeremías. Jeremías 31. Porque la gracia también resulta en otra cosa. Jeremías 31.
Jeremías 31 y versículo 1 dice: En aquel tiempo dijo Jehová: Yo seré por Dios a todos los linajes de Israel, y ellos me serán a mí por pueblo. Así dijo Jehová: Halló gracia en el desierto el pueblo. Eso es cierto. Cuando estaban en ese desierto, Dios dio gracia a ellos y por eso su ropa no se ensució ni fue afectado de entropía. Para 40 años tenían los mismos zapatos y ropa y todo sin mancha. Hallaron gracia. Porque Dios dio algo a ellos que no merecieron. Y créeme, la mayoría de ellos estaban murmurando contra Dios. No merecieron eso. Versículo 2. Halló gracia en el desierto del pueblo, los que escaparon de la espada. Anduvo por hacer hallar reposo a Israel. Es por esa gracia que tenía reposo. ¿Sí ven? Dios dio a ellos su gracia que resultó en ellos reposando en Él. ¿Qué es el reposo? Vamos a ver eso también en otro mensaje. Versículo 3. Que es básicamente descansando en Dios, sabiendo que Dios tiene todo hecho bien, que Él tiene el control, como dicen muchos. Sí, claro que sí. Yo sé eso. No lo sabes cuando estás en problemas. Eso es el momento en que por la gracia de Dios puedes reconocerlo y confiar en Él, cuando todo es malo también. ¿Sí? Bueno, pero ya estoy dando otro mensaje, ¿no? Versículo 3. Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te amé, por tanto te soporté con misericordia. Gloria a Dios. Y en ese momento que Dios está dándote gracia, que estás reposando en Él, es que puedes reconocer más sobre el amor eterno que Él tiene para ti, que Él mostró en la cruz, que Él mostró a ti cuando Él te renació y que Él sigue mostrando a ti cuando caminas con Él en ese yugo, siendo un discípulo de Él. Gloria a Dios. Mismo capítulo, versículo 13, dice: vamos a ver. Jeremías 31 y versículo 13, dice: Entonces la Virgen se holgará en la danza, los mozos y los viejos juntamente, y su lloro tornaré en gozo, y consolarlos y alegrarlos de su dolor. Y de reposo es eso. Que Él puede cambiar su lloro a gozo, que Él puede consolarte cuando estás en el momento que estás llorando, y puede darte alegría en su dolor. Eso es sobrenatural, ¿sí? Y por la gracia de Dios eso es posible. Eso pasó con Cristo. Eso pasó con Pablo. ¿Sí? Versículo 14. Y el alma del sacerdote embriagaré de grosura. Eres un sacerdote cristiano. Dios quiere embriagarte con eso, con las grosuras de sus riquezas por medio de su gracia, que incluyen su santidad y el reposo que puedes tener en Él. ¿Quieres recibirlo? Depende de ti. Si vas a sujetarse a Dios o no. 14. Y mi pueblo será harto de mi bien, dijo Jehová. Y Dios puede llenarte, quiere darte todo su bien y todo lo que es bueno. Si estás listo de buscarle, ¿sí? De reposar en Él. Y eso requiere que buscas la gracia. Entonces, ¿estás listo de llegar a Dios? Eso es todo lo que importa. Es muy simple. Eso no es difícil. Allega a Dios y no al mundo, y no a su carne, y no al diablo. Busca a Él. Y si eres humilde a Él, y lo que Él dio en su palabra, Él te dará esa gracia para que puedas ser más como Él. Entonces, ¿qué recomiendo a todos los hermanos que están escuchando esto? Actos 13, todo lo que recomiendo.
Porque sabes que cristiano puede ser que ya estás haciendo todo eso. Sí, Manuel, yo hago esto, bla, bla, bla. Pero ya te poniste a pensar que no necesitas más gracia. Que eso es algo común. Que ya es algo que mereces. ¿Mereces la gracia? ¿O perdiste su primer amor? Puede ser que tienes que devolverse a las primeras obras y reconocer la situación. Como en ese mensaje, ¿sabes qué? No podía dar ese mensaje sin la gracia de Dios. No tiene poder sin Él. ¿Sabes eso? Yo lo sé. Y, sí, yo puedo escribir un mensaje muy rápido ya. Dios me enseñó mucho cómo conectar versículos, etcétera, pero eso no significa que no podía saber todo eso sin Él y por su gracia. Y conectar las cosas por su gracia. Y darlo en ese momento por su gracia. Y seguir vivo durante el mensaje sin su gracia, ¿sí ven? Y es por eso, Actos 13 y versículo 43. Levántate, estoy diciendo, mira lo que tienes, cristiano. Actos 13 y versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos religiosos siguieron a Pablo y a Barnabás, los cuales hablándoles les persuadían que permaneciesen en la gracia de Dios. Y yo quiero hacer lo mismo con ustedes. Por favor, permanece en su gracia. Sigue ahí buscando a Dios. Nunca piense que no necesitas a Él. Porque eso es el momento que ya vas a caer en su camino con Dios. Que va a ser el momento que estás corriendo en lugar de caminar con Dios. O estás ahí durmiéndose cuando debes andar con Él en ese yugo. Que eres esa carga que Él tiene que levantar y hacer esto con una rama diciendo, levántate, cristiano, por favor. Búscame para que pueda darte la gracia y levantarte, ponerte en pie para que puedas caminar conmigo. ¿Sí, verdad? Todo depende si eres listo de permanecer en la gracia de Dios. Espero que sí. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por su gracia. Ayuda a nosotros reconocer que merecemos nada en este mundo, pero más que todo no merecemos a ti. Ayuda a nosotros reconocer lo que tenemos porque somos herederos de ti, Señor. Tenemos el chance de tener una relación contigo, Señor, de vivir para ti, Señor, de hablar contigo, Señor, de tener una relación personal contigo, Señor. Ayúdanos de no tomar eso en vano y buscar a ti cada momento que podemos. Y te damos gracias por todo, Señor, pero especialmente por esa salvación que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos.